La noche del 29 de marzo de 1989, poco después de haber visto una película casera y atender un asunto relacionado con su trabajo, Chicoché entró a la recámara de su casa en la Ciudad de México. Al día siguiente, tenía planeado asistir a un ensayo con sus compañeros del grupo La Crisis y posteriormente viajar a Tabasco donde radicaba con su esposa e hijos. Él regresa a su habitación, cierra con seguro, con doble llave, y ya nadie más puede accesar. Durante la madrugada, Chicoché despertó alterado por un fuerte dolor de cabeza. Cuando se empezó a sentir mal, se quiso parar de la cama para ir a abrir la puerta, pero ya no le dio tiempo. Sin equilibrio, mareado y trastabillante, Chicoché avanzó hasta la puerta de su recámara para pedir ayuda. Sin embargo, un desmayo se lo impidió. A las 9 de la mañana, y sin imaginar la tragedia que ya se había cernido sobre Chicoché, un empleado tocó a su puerta sin obtener respuesta. No responde, lo dejan media hora, no responde a las 10, lo dejan una hora, y a las 11 deciden tirar la puerta. Esa mañana, una impactante y devastadora escena sorprendería al mundo del espectáculo. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, Macorina, pon, Macorina, pon. Fue en Villahermosa, Tabasco, donde el 7 de diciembre de 1945 nació Francisco José Hernández Mandujano, Chicoché. A nosotros aquí los tabasqueños, a los Francisco le decimos Chico y a los José le decimos Che. Entonces, como él se llamaba Francisco José, Chicoché. Hijo del tercer matrimonio de Gabriel Hernández Yergo y la maestra Aide Mandujano. A principios de los 50, Chicoché se trasladó junto con sus padres y hermanos a un departamento de un edificio de las calles de Artes, en la Ciudad de México. Ahí, sus vecinos eran los Valdés Castillo, familia cuyos hijos mayores, Germán, Ramón y Manuel, comenzaban a hacer carrera como actores cómicos del cine y la televisión. En solo unos años, se harían famosos con los nombres de Tintán, Don Ramón y El Loco. En el edificio de Artes, Rubén Rodríguez, amigo asiduo de la familia Valdés, conoció por primera vez a Chicoché. Cabezón, ojón, se me hacía simpático, ¿no? Que realmente mi visita ahí era con la familia de Germán Valdés. Pero las frecuentes visitas a los Valdés se convirtieron en un pretexto para que Rubén pusiera atención en Matilde, la hermana mayor de Francisco. No obstante, la alegría de la familia Hernández Mandujano duró poco. Aide, la matriarca, tuvo un accidente que le causó una herida en la pierna, provocándole una grave infección. Fue una cuestión de tétano, por descuido, por no darle crédito a algo que no le molestaba gran cosa. Cuando vino a darse cuenta, pues ya era demasiado tarde. Aide murió dejando a sus hijos con un profundo dolor, principalmente en Francisco, el más chico de la familia y quien profesaba una gran devoción por su madre. La ausencia de Aide no solo provocó la tristeza de Chicoché, también una drástica decisión en su padre, quien llevó a sus hijos a vivir al lado de su madre y hermano, el periodista José Hernández Yergo. Huérfano de madre, Francisco, con solo 6 años de edad, adoptó el cobijo y amor que le daba su hermana Matilde. En 1954, Rubén Rodríguez contrajo matrimonio con Matilde, la hermana de Chicoché. Poco después, Gabriel Hernández hizo lo mismo dejando a la deriva a sus hijos Aide y Francisco. Don Gabriel no esperó gran cosa y se casó con la señora Goñi y pues empezó a hacer su vida, ¿no? Con solo 9 años de edad, Chicoché fue adoptado por su hermana. El amor que le tenía Matilde era más que de una madre, va. Así. O sea que realmente todo su dolor y todo lo que había pasado, inclusive el ver desaparecer al padre realmente. Entonces, la única
parte que lo consolaba más era ella. Bajo el cuidado de Matilde, Chicoché comenzó su educación, destacó por sus buenas calificaciones y se convirtió en el orgullo de su hermana. Sin embargo, afloraron sus problemas de visión. Cuando le hicieron un examen de la vista y él, que tenía problemas, para él le costaba mucho trabajo. Y aparte de eso, porque se le formaban mucha chinguiñita, ¿no? Entonces, pues, por ese lado pensamos que a lo mejor sería una infección o algo. A partir de ese momento, y por prescripción médica, debido a su miopía, Chico tuvo que recurrir a los lentes. La orfandad fue el comienzo de una serie de tragedias en la vida de Chicoché, a la que se sumó un accidente que casi le costó la vida y el enfrentamiento a golpes contra quienes luego se convirtieron en su familia. A mediados de los 50, y aunque Chico ya se había adaptado al hogar que le proporcionaba Matilde y Rubén, su padre, Gabriel Hernández, ordenó su internamiento en una escuela militar. A los 3 meses desertó. O sea que no era su camino, no era lo que le agradaba ahí ni nada, ¿no? Fue entonces que Chicoché regresó a vivir con Rubén y Matilde, quienes cambiaron su residencia a Tabasco. En 1965, Francisco se integró como guitarrista del grupo Los Temerarios, cuyo repertorio estaba integrado por música rock and rollera. En 1967, Chico abandonó Los Temerarios para estudiar la carrera de Derecho en una universidad de Veracruz. Ese mismo año, y durante un baile amenizado por el grupo Los Siete Modernistas, Chicoché conoció a Concepción Rodríguez. Se manejaban muchas historias atrás de él, de que, que era peludo, que venía de México, que mujeriego y muchas cosas, ¿no? Y llegaba hasta la puerta de la casa. Y yo le decía, no, pero es que me iban a regañar, no, pero es que... Y mis hermanos, pues, la verdad que en algunas ocasiones sí trataron de, pues, darle de moquetazos y de... Sí, hubieron problemas con mis hermanos. El 2 de enero de 1968, Chicoché y Concepción se casaron. Hubieron problemas con mis hermanos y todo, y golpes y regaños, y que mira que tú, y él dijo, no, pues yo afronto la situación, nos vamos a casar, y nos casamos, y me fui a vivir a la casa de su hermana, que era como su mamá, de Matilde y de Rubén. Pero la estabilidad económica de Chicoché no era holgada. Sus estudios de Derecho le impedían solventar otros gastos. Fue entonces que una invitación para integrarse como tecladista del grupo Los Bárbaros lo ligó nuevamente a la música. Y lo llegaron a invitar para que él tocara el órgano. Y yo he probado pues varios trabajos y a mí me gusta realmente la música y yo quiero saber si tú me vas a apoyar, yo quiero entrar pues a trabajar aquí con ellos. Con Los Bárbaros, Chicoché permaneció poco tiempo, ya que junto con el saxofonista Eugenio Flores formó una nueva agrupación a la que llamó La Crisis. Quédate en La historia detrás del mito de Chicoché. Con el grupo de La Crisis, Chicoché se forjó una personalidad carismática que complementó con una vestimenta poco común, un overol de mezclilla con peto y una camiseta. Se compró un overol y cuando regresó de trabajar me dijo que la gente como que le gustaba, como que la gente se fijó mucho en ese overol, en eso que él tenía y me dijo que al siguiente fiesta se lo puso overol y entonces se fue dando cuenta que la gente le gustaba y él dijo que se sentía muy cómodo. Él siempre pensó tener una imagen propia, ¿no? Entonces él decía, si Cantinflas con sus pantalones así, Clavillazo con su saco así, y Calimán con su turbante y todo, no, yo tengo que crear un personaje, ¿no? Entonces se le vino a su mente el overol y lo adoptó como su
parte de su personaje. Con el overol, Chicoché se convirtió en un personaje único dentro del género musical. Que él fue creando ese estilo y logró hacer que trascendiera a un nivel nacional y comenzaba a ser internacional. Él tenía un carisma que a todo mundo le caía bien. Había gente que no iba a bailar, sino nada más para verlo tocar y por todos los ademanes que hacía. Pero el 7 de diciembre de 1980, justo cuando Chicoché cumplía 35 años de edad, volvió a enfrentar el dolor y la tragedia. Su hermana Matilde, y quien se había convertido en una especie de madre adoptiva, murió de cáncer. No, pues que es la vesícula. La operaron, pero nunca dijeron cuál era la raíz de eso. Pero a los mes y medio, 2 meses, empezó con muchos dolores muy fuertes. A lo mejor se les quedó alguna cosa adentro y te está molestando, ¿no? Entonces, pues prácticamente la abrieron y el resultado, pues, no se hizo esperar. Era cáncer, ya no tenía páncreas, la vesícula, no había absolutamente nada que hacer. No duró más de 30 días. Sorprendentemente, mientras Matilde agonizaba, una canción de Chicoché sonaba en la radio. Ella le había compuesto varias canciones. Y pues ese día como pues no sé, ya cosas de Dios, ¿no? Que ella estaba ya falleciendo cuando prendimos el radio y estaba precisamente interpretando esa canción. Chico. ¿Qué te puedo decir? Fue un reventón de todos, de ella sobre todo porque lo quiso toda la vida. Pues a mí me dolió mucho, muchísimo, porque realmente no sabía qué hacer. Independientemente que en ese momento que ella estaba falleciendo, él estaba cantando. A principios de 1985, Chicoché lanzó una canción que se volvió premonitoria, ¿Dónde te agarró el temblor? Composición duramente criticada cuando se creyó que esta había sido escrita como una burla a la tragedia del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en México. En 1985, Chicoché y La Crisis lanzaron un disco en el que incluyeron una canción titulada ¿Dónde te agarró el temblor?, tema que se convirtió en presagio cuando meses después, el 19 de septiembre, la Ciudad de México fue afectada por un terremoto que provocó la caída de edificios y la muerte de cientos de personas. La canción fue duramente criticada, pensando que sus autores se habían aprovechado del dolor y la tragedia para burlarse de los acontecimientos. 3 meses antes fue que se grabó esa canción, antes de que pasara lo del... Tan a tiempo viene lo del temblor. Por cierto, la prohibieron un buen rato, como unos 6 meses que nosotros no podíamos tocar esa canción. Estaba prohibidísima el gobierno. Porque decía que más o menos era como una burla a lo que había pasado. Pero la culpa en realidad no fue de nosotros porque se grabó antes de que pasara el temblor. Pero la influencia musical y la admiración que Chicoché lograba entre sus decenas de admiradoras no lo excluyó de los celos de su esposa Concepción. Y llegó casi encuerado, la verdad que el overol todo roto y bueno, olvídese. Y bueno, pues sí, en unas ocasiones me molestaba, pero entonces yo fui, pues creo que de alguna manera aceptando. Claro que yo le decía, si veo algo que eso no...
Teníamos muchas admiradoras. En ese tiempo, pues la verdad, pero sí había arrastre con las chavas. Había mucho arrastre. La popularidad de Chicoché se tradujo en continuas giras que lo ausentaban de su casa y su familia. No obstante, al retornar, se entregaba en cuerpo y alma a ellos. Y estábamos una tarde volando el papalote y yo me distraje y solté el papalote, entonces él estaba a un costado mío corrió a agarrar el hilo y como estaba a la orilla del río el terreno, su pierna ahora sí que se fue por la orilla y se la quebró. Y tuvo como unos 6, 7 meses actuando en silla de ruedas. Sí lo vi un poquito, pues deprimido, ¿no? Porque él era muy alegre. Y bueno, resultó en que compuso una canción cuando le enyesaron la pierna y después así se llamó su disco La Pata Troncha, ¿no? El arreglo que hice para el solo de La Pata Troncha le gustó a él, eso fue de su servidor y... Por ese tiempo, Chicoché formó el motoclub Furukawa y organizó las primeras competencias en Tabasco. Él compró su moto y nos fuimos a dar la vuelta en las tardes y a través de eso le fue entrando a él, pues no sé, como una idea y un día dijo que le gustaría hacer una carrera de moto. Empezaron a formar un plan para traer corredores de Guatemala, de Coatzacoalcos y así fue como empezamos a formar ese club y hizo su primera carrera aquí, Chicoché de motocross. Él era el dueño del equipo, él era el dueño de las máquinas, él nos decía qué días entrenábamos, qué días hacíamos mantenimiento y el tiempo que tenía libre se iba con nosotros a entrenar y pues la hacía de director técnico. El éxito que en solo unos años logró Chicoché y su grupo La Crisis se tradujo para el artista en un ambiente de estrés, continuas desveladas y una elevada presión arterial, cuya desatención le provocó intensos dolores de cabeza de fatales consecuencias. A él le dio un dolor de cabeza muy fuerte y que no podía respirar y se puso muy mal. Su cuerpo no aguantó más. Yo creo que lo mataron los excesos en general, el exceso de trabajo, el exceso de todo tipo. Permanece en La historia detrás del mito de Chicoché. Ante la vista del público, la personalidad de Chicoché era bonachona y dulce. Sin embargo, el cantante mantenía una estricta disciplina en el trabajo, que en ocasiones detonaba en disgustos y reclamos hacia sus propios compañeros. En el entorno familiar, esta conducta también fue recurrente, principalmente cuando las prolongadas giras le causaban crisis de cansancio. Él era una persona muy explosiva, una persona pues muy inquieta y muy así, entonces, por ejemplo, él cuidaba mucho su sueño, le costaba mucho trabajo conciliar el sueño y pues había que cuidar porque el que lo despertara, olvídese, se ponía pues molesto y era un escándalo y era cosas fuertes, porque pues le costaba trabajo conciliar el sueño. Los desgastes físicos producto del trabajo extenuante y el estrés fueron provocando en Chicoché alteraciones de salud. En agosto de 1988, Chicoché comenzó a tener fuertes dolores de cabeza a causa de su elevada hipertensión arterial. A él le dio un dolor de cabeza muy fuerte y que no podía respirar y se puso muy mal. Le prendieron el aire acondicionado y él... y sí, fueron a buscar el doctor, pero afortunadamente pues se fue controlando y ya no quiso él que pues lo revisara un doctor. En la cena de fin de año se les sube mucho la presión, tienen que auxiliarlo, llamar médicos. Y nosotros empezamos a notar que él estaba mal ya, físicamente estaba mal, ya necesitaba un médico. Pero por el ritmo de trabajo, por la situación en que él no paraba, pues llegó al punto donde su cuerpo no aguantó más, ¿no? Yo creo que lo mataron los excesos en general, el exceso de trabajo, el exceso de todo tipo.
tenía problemas en su casa, tenía problemas en México, tenía problemas en la oficina. En general, era mucho lo que tenía arrastrando. Y esa presión, ese estado del que él se encontraba, era peligroso. Un estrés demasiado fuerte, demasiado grande. En julio de 1989, la relación de Chicoché con sus compañeros de la crisis comenzó a enfriarse. Surgieron intereses personales y celos que provocaron en el cantante disgustos y enfrentamientos. Yo creo que habían transcurrido ya muchos años juntos, ya habían creado intereses dentro del grupo ellos mismos y bueno, sí habían ciertas diferencias, ciertas envidias, podríamos decir, existían los roces, ¿no? Inclusive hubo pleitos entre ellos mismos con mi papá, pleitos que llegaron hasta a golpes. Entre esos problemas estaba la adicción a las drogas de su compañero Pedro Díaz. Empecé a ver la droga, el alcohol, y desde ahí comencé. Ya cuando conocí a José Francisco, pues yo ya fumaba marihuana, ya me drogaba, coca y licor y todo eso. Yo creo que ese momento ahí llegó, ¿no? Y pues sí, empezó a haber diferencias entre el conjunto, entre el Chicoché y algunos de nosotros. Cansado de los problemas y aquejado por constantes dolores de cabeza que nunca atendió, Chicoché comenzó a evidenciar un desgaste físico. Y notaba un cambio en él, un cansancio, obviamente. Las giras de trabajo eran muy extensas, eran giras de 15, 20 días en un solo mes, corridas. O sea, yo ya lo veía muy poco a él, la familia en sí lo veía muy poco. Y ya estaba él cambiado, ¿no? Cansado del ritmo tan fuerte de trabajo. De hecho, poco antes de morir, ya él expresaba el querer parar, el querer pues, tomar un break de unos meses, entrar en una clínica, rehabilitarse, estar mucho mejor. Pero esa rehabilitación y sus planes de descanso fueron posponiéndose. Una semana antes de su muerte, escuchó de su prima la doctora Margarita Hernández las palabras que sentenciaron su vida. Es que me duele mucho la cabeza y sí, te duele mucho la cabeza. Ya sé que tienes problemas con tu estómago. Esto tienes que pensarlo, en ir asimilándolo y deja esto por un tiempo porque te va a acarrear problemas. Pero Chicoché presintió su muerte. Días antes expresó su afecto a familiares y amigos. Y poco después, cuando permanecía en su casa de la Ciudad de México, sufrió un derrame cerebral que provocó un desmayo. 5 horas más tarde, su cuerpo fue hallado sin vida. Cuando se empezó a sentir mal, se quiso parar de la cama para ir a abrir la puerta. Pero ya no le dio tiempo. La puerta no abre porque la obstruye su cuerpo. Su cuerpo lo encuentran en un costado de la cama, ya tenía varias horas, ya su cara empezaba a desfigurarse. Permanece en La historia detrás del mito de Chicoché. En febrero de 1989, Chicoché se despidió de su familia. Viajó de Tabasco a Veracruz para culminar con una gira. A mí, en el pie de la escalera, lo recuerdo muy bien. Me dijo, ya me voy, abusado, me dijo. Cuida a tus hermanos, ve a tu mamá. Se quedó viendo la casa y caminó hacia el camión. En Veracruz, Chicoché y La Crisis realizaron su última presentación. Que al momento de estar tocando, hubo un rato de que el equipo empezó a fallar. En lugar de
de decir, pues terminando nos vamos a vivir. O sea, digo, no, terminando de aquí regresamos a México porque hay que checar todo el equipo. El 29 de marzo, Chicoché, quien permanecía en la Ciudad de México junto con su grupo, ensayó por última vez. Por la tarde, regresó a su casa de la Colonia Educación y a las 10 de la noche atendió a 2 personas que pretendían contratarlo para un baile. Luego, ingresó a su recámara. Durante las primeras horas de la mañana, su cuerpo fue hallado en el piso junto a la cama. Había sufrido un derrame cerebral durante la madrugada, producto de los intensos dolores de cabeza. Cuando se empezó a sentir mal, se quiso parar de la cama para ir a abrir la puerta, pero ya no le dio tiempo porque su cuerpo quedó al lado de la cama. Como que se quiso parar y ir a abrir la puerta, pero ya quedó así, con la mano extendida. La puerta no abre porque la obstruye su cuerpo. Su cuerpo lo encuentran en un costado de la cama hacia la puerta. O sea, se infiere que él se quiso parar o quiso llegar a la puerta, abrir, gritar, ¿no? Su cuerpo está en dirección hacia la puerta. Ya tenía varias horas porque ya estaba un poco, dijéramos, rígido. Entonces ya su cara empezaba a desfigurarse. Eran casi las 11 de la mañana. Y bueno, pues entra en caos toda la casa y pues ahí lo encuentran, ¿no? Era un niño, yo tenía 11 años. Fue como que muy difícil, es una edad donde no comprendes todavía bien pues el fallecimiento de un familiar, y en este caso del padre, ¿no? Los restos de Chicoché fueron trasladados a Tabasco, donde fue velado en su domicilio. No podíamos entrar, las rejas de la casa estaban las personas como changos encima de la reja, la gente adentro de la casa estaba completamente lleno. Las escaleras las habían hecho pedazos, los barandales, bueno, ¿qué te digo? De floreros, flores, arreglos, no existía nada. Estaba completamente llena de gente. Pero la inesperada desaparición del cantante llevó a su familia a mantener durante 19 años un litigio por la posesión de la herencia, demandar a personas que lucraban con su imagen y a desmentir rumores y mitos que tras su muerte han envuelto la personalidad de Chicoché. Tras la inesperada muerte de Chicoché, rumores sobre los motivos que pudieron haber producido su muerte señalaron como una causa una sobredosis. Él le dio un derrame cerebral. Pero bueno, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Alrededor de él, y ya ve. Pero realmente eso es lo que a él le ocurrió. Por los antecedentes que nosotros vivíamos con él, que se venía quejando de un dolor de cabeza 8 o 10 días antes, yo estoy seguro estoy casi seguro que la causa de su muerte fue un derrame cerebral. Quédate en La historia detrás del mito de Chicoché. Pero el fallecimiento de Chicoché significó para su grupo la inmediata decadencia. Seguimos trabajando con los instrumentos de él, y yo me acuerdo que al principio sacábamos un porcentaje para la familia y precisamente se lo entregábamos a su hijo. Y bueno, a los meses ellos empezaron a reportar pues que la gente no llegaba a los bailes, que los equipos estaban deteriorando, que los camiones ya estaban fuera de circulación, en fin. El trabajo fue bajando, la popularidad del grupo fue bajando, el trabajo se fue escaseando, entonces hasta que llegó el momento de que ya no había. Cuando los empresarios se enteraron del fallecimiento de Chicoché, como que se retractaron ya de los compromisos que tenían, porque pues pensaron que nosotros pues ya no la íbamos a hacer. El personaje era él. Siempre pues hace falta pues, porque más que nada él fue el que hizo el que hizo su personaje y la historia y todo.
Y su música fue conocida por él, pues. Su fallecimiento también dejó a su familia en el desamparo. Mi mamá se sumerge en problemas legales, en problemas de carácter legal, demandas, falsificación de firmas, documentos, gente que decía que mi papá le debía por N cantidad de cosas, demandas de personas que querían cobrar televisiones o que querían decir que mi papá les acababa de prestar el día anterior a su muerte dinero. Entre esas demandas figuraban las impugnaciones a actas de nacimiento de personas que exigían derechos como hijos de Chicoché. Pues la verdad, a veces él dice que yo no soy hijo de mi papá, que no sé qué onda. Pero pues él cómo va a saber si no estaba ahí con mi papá cuando estaba con mi mamá, ¿me entiendes? Surge una persona que se dice hijo de Chicoché, que no es para nada, que no tiene ningún nexo con nosotros. Llegó a mi casa diciendo que eres de Chicoché, como al año y medio de muerto Chicoché, ¿no? Entonces yo le hice una serie de preguntas, ¿y de dónde eres? ¿Quién es tu mamá? O de esta cosa. Una serie de preguntas que no me las supo contestar y mejor se paró y se fue. Pese a ello, Chicoché Jr. continúa dentro del ambiente musical, aunque ha tenido que cambiar su nombre. Para mí es una gran responsabilidad el llevar el nombre de Chicoché Jr. Es una gran responsabilidad para el público que quiso mucho a mi papá. El único que se dedica a la música tropical soy yo, Omar. Le pusimos una demanda para recuperar los derechos del nombre, de Chicoché como nombre. Entonces él cambió el rubro de su disco, ahora se llama Omar no sé qué. En marzo de 2007, y con motivo del aniversario luctuoso número 19 de Chicoché, el abogado e investigador José Blas Toledo publicó con recursos propios el libro La crisis de Chicoché. Traté de hacer el libro de Chicoché, ¿no? Pero no se pudo porque pues no se pudo, no pude más que nada por la familia, pero hice la biografía de la crisis de Chicoché. Y nosotros no nos parece, el contenido del libro realmente toca cosas muy de la música de Chicoché, no es un libro biográfico. Más que nada ya hablamos la vida de los músicos de Chicoché, en el momento en que Chicoché invita a cada uno de ellos a pertenecer a la crisis, ¿sí? Tanto eso como vivencias, anécdotas. Hoy por hoy, la figura de Chicoché está convertida en un ícono de la música popular, no solo de Tabasco. Su fama, a los 19 años de muerto, ya ha traspasado las fronteras. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La historia detrás del mito. Hasta la próxima.